Bueno, voy a seguir hablando de el doctor Faustus de Thomas Mann, que nació en 1875. Viajó con su hermano Heinrich a Italia tras la publicación de un libro de relatos. Salió a la luz su primera novela, Los Buddenbrooks, donde relata la decadencia de una familia burguesa. Contrajo matrimonio en 1905 con Katia Pringsheim. Tuvo 6 hijos, entre ellos Klaus Mann, que escribió, por ejemplo, Mefisto, mucho antes de que su padre escribiera El Doctor Fausto. Su hijo, Klaus Mann, escribió Mefisto, del cual se hizo una versión cinematográfica allá por el año 80, con Klaus Maria Brandbauer o algo así, el famoso actor austriaco. Se trata de un actor que protagoniza el papel que se hace popular gracias a su interpretación de Mefistófeles, y el régimen nazi pues intenta explotar su popularidad. Más o menos por ahí va esa novela. Yo no la he leído, pero sí vi la versión cinematográfica. Bueno, pues bueno, ya posteriormente, cuando Hitler se hizo con el poder, para no leer toda la biografía de este diccionario de literatura de la editorial Larousse, cuando Hitler se hizo con el poder en el año 33, todos sus bienes le fueron confiscados, motivo por el cual se vio obligado a exiliarse en Suiza, donde redactó algunos artículos y conferencias como Atención, Europa, donde advertía de los peligros del nazismo y del fascismo. Su novela más conocida data de ese periodo en el que se convierte en un absoluto defensor del sistema democrático. Bueno, no data de ese periódico, es La montaña mágica, escrita en 1924. En ella su protagonista asiste en un sanatorio a la revelación de un mundo que está sufriendo continuos cambios. Esta es la novela más importante, según algunos, de Thomas Mann, aunque justamente ayer veía un vídeo de una profesora brasileña que decía que le parece que el Doctor Faustus verdaderamente es la mejor novela de este autor. En 1941 obtuvo la nacionalidad estadounidense, a la que no renunció cuando volvió a instalarse en Alemania en el año 1945. Entre los años 33 y 43 escribió su tetralogía Las historias de Jacob, el joven José, José en Egipto y José y sus hermanos, inspiradas en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Su última novela es Doctor Faustus. La vida del compositor alemán Adrian Leverkühn, contada por un amigo. Este amigo es el famoso Serenus Seiblon. De alguna manera el alter ego va contando en primera persona sus experiencias, la biografía del protagonista de esta novela, que no es otro que Adrian Leverkühn, y este amigo suyo pues lo conoce casi desde su infancia prácticamente. Yo estoy muy enfocado en este amigo suyo porque realmente no conocía a este autor, Thomas Mann. Entonces me da la impresión de que puede decir mucho de su autor, el biógrafo de Adrian Leverkühn. La vida del compositor alemán Adrian Leverkühn, contada por un amigo, donde se relata la historia de la Alemania de Hitler a través de la historia de un músico que ha vendido su alma al diablo. Poco antes de morir escribió Confesiones del aventurero Felix Krull, en la que en clave de humor trata el tema del arte desde una nueva perspectiva. Plantea si el arte y la cultura no son más que un engaño. Recibió el premio Nobel en el año 1929 y falleció en 1955. Bueno, pues me había quedado... se había interrumpido el vídeo anterior cuando estaba comentando, si no recuerdo mal, que Mefistófeles afirma en el Fausto de Goethe que soy el espíritu que siempre niega. Y con razón, pues todo cuanto nace digno es de perecer, todo cuanto nace digno es de perecer. En la eternidad nada nace ni muere, evidentemente. Nacer y morir es lo propio de un tiempo efímero, de un tiempo que no está conforme con la eternidad.
Los que aman viven en la eternidad, decía William Shakespeare. Aquellos que aman se sienten vivir en la eternidad. Por eso sería mejor que nada naciera, dice Mefisto. La obra está llena de canciones, así nos dice Dietrich Schwanich, de canciones, baladas, himnos y coros, y reúne todas las formas del lenguaje poético. Constituye verdaderamente una suma poética y una anatomía de nuestra cultura. Dice nuestra cultura, refiriéndonos no solo a Occidente, sino a su Alemania, puesto que este autor, Schwanich, es también alemán. La lengua alemana muestra en ella todas sus posibilidades y la brillantez y expresividad que puede llegar a alcanzar. En el Fausto de Goethe, la cultura alemana se funde con la cultura europea, y ninguna otra obra muestra más puntos de intersección entre ambas. Fausto es la obra más universal de la literatura alemana y probablemente Fausto y Mefistófeles sean los dos alemanes. A veces se presenta el propio Mefisto como alemán, ¿no? Porque verdaderamente si el diablo quiere tentarnos, engañarnos, seducirnos, pues debe presentarse como algo cercano a nosotros. Si lo vemos como algo ajeno, lejano, que tememos, pues no nos va a conquistar. De ahí que se presente como algo alemán. Otra cosa es también que hay de demoníaco en la identidad alemana, si es que hay algo. Algo habrá, ¿no? Porque creo yo que forma parte de la condición humana esos infiernos que hay en el fondo de las entrañas de las personas. Y entonces ahí están esos monstruos, ¿no? Que se deben reconocer para poder lidiar con ellos, conforme decía, por ejemplo, María Zambrano. Negárnoslo no nos aporta demasiado en este sentido. Fausto es la obra más universal de la literatura alemana. Y probablemente tanto Mefistófeles como Fausto, como comentaba, sean los alemanes a los que los demás países han prestado más atención. Naturalmente, esto no impidió que Fausto fuese utilizado como un instrumento al servicio de la patria y del pueblo alemán, ni que la desmesura de su protagonista acabase legitimando la conciencia de los alemanes de tener una misión que cumplir en este mundo. Esa obsesión con ser protagonista, con emular a la vieja Roma o a la vieja Grecia para cumplir un papel relevante en la historia universal. Eso es en gran medida lo que seduce al pueblo alemán, especialmente a su élite intelectual, y les hace caer. Por ejemplo, en el propio Heidegger, el famoso filósofo que también militó y defendió hasta el final su ideología nacionalsocialista. Fue Thomas Mann quien puso, es que gracias a este autor y a este libro, pues he leído el Doctor Faustus de Thomas Mann. Y fue él, dice Schwanich, quien puso orden en todo esto. El Doctor Fausto, publicado en el año 47, actualiza la obra de Goethe después de la época nazi, actualiza el mito que creo que comentaba en el vídeo anterior, que en cierto sentido lo había destrozado, manipulado, tergiversado el gran Goethe en su fantástica obra, pero que tiene este matiz. Hay una especie de apología de las malas acciones del propio Fausto, que no reciben un castigo, al contrario de lo que acontece con Adrian Leverkühn, que él mismo proclama su condena con sus propias palabras, con su propio pensamiento, con su propia dialéctica. He vendido mi alma al diablo, así estaba condenado desde el día en que nací. Así lo afirma el protagonista, y por lo tanto no me queda otra, así lo ve él, desde su vorágine autodestructiva en la que se ha sumido, y por lo tanto me queda otra que aceptar esa condena.
es un gesto de honradez, paradójicamente, a pesar de su locura y a pesar de su egoísmo y de su... Porque aquí es donde está la clave. El problema está en ese individualismo extremo en el que cae este artista y que de alguna manera es un problema que subyace en la mentalidad occidental, esa necesidad de centrarse en sí mismo. No es lo mismo individualidad que individualismo. De cosificar todo cuanto nos rodea para nuestro propio beneficio, que no es el propio beneficio, sino que es el de un fantasma que creemos ser, al no reconocernos en nuestra auténtica individualidad. Tal como comentaba, no es lo mismo individualidad que individualismo. En la obra de Thomas Mann, la música, la embriaguez, el delirio y Nietzsche desempeñan un papel fundamental. Y al final el diablo acaba llevándose a Fausto, pues es decir, a Adrian Leverkühn, que personifica a un nuevo Fausto, pues le ha vendido su alma. No se puede engañar al gran engañador, al gran adversario que es Belcebú. Bueno, pues también se nos dice en esta historia universal de la literatura de la editorial Orbis, retomando una serie de elementos de la antigua saga fáustica, dice el autor del artículo, Juan José del Solar, Mann adopta en el doctor Faustus la forma biográfica, poniéndole como subtítulo La vida del compositor alemán Adrian Leverkühn, narrada por un amigo. Es, en principio, una novela sobre la música, el arte más afín al temperamento alemán. La música es muy importante en todos los ámbitos para la historia del pueblo alemán. El mismo Lutero era músico. El mismo Johann Sebastian Bach es considerado una figura importante dentro de la iglesia luterana. Nietzsche era músico también. Y Thomas Mann también era un gran aficionado a la música. Lógicamente sus conocimientos no fueron suficientes para escribir esta novela y por eso obtuvo ayuda de sus amigos Theodor Adorno, por ejemplo, en el cual basa toda la dialéctica de la nueva forma de componer, por decirlo así, el dodecafonismo, que eso en realidad lo inventó Arnold, bueno, no recuerdo el nombre, lo había mencionado anteriormente, Arnold Schoenberg, el famoso músico, creo que austriaco. Es en principio una novela sobre la música, en la que ésta desempeña ante todo un papel de primer plano y representación solo paradigmático, con miras a algo más general. Es importante también la teología, por eso estudia teología, porque la teología en la tradición germánica es el estudio de todo, de toda la creación, de todo el universo. No se trata de adoctrinarse en un credo. No es eso. Muchos han estudiado teología y se han vuelto ateos. Esto demuestra que verdaderamente el estudio no implica en sí una estrategia de proselitismo con respecto a los discípulos que estudian teología. Es solo un medio para expresar la situación del arte en general, de la cultura y hasta del ser humano en nuestra época de crisis. Muchos rasgos biográficos del protagonista, espíritu orgulloso y amenazado por la esterilidad, presentan similitudes con la trayectoria vital de Nietzsche. Los estudios de teología, la enfermedad concebida como instancia imprescindible para la creación artística.
y la locura final, la locura en la que desemboca Nietzsche, es recordada también en la figura de Adrian Leverkusen, que también termina loco. Es la historia de un pacto con el diablo. El héroe comparte el destino de Nietzsche y de Hugo Wolf, otro famoso compositor, también austriaco, que escribió unas canciones españolas, por ejemplo, que vivió creo que 40 y tantos años apenas y que también fue internado en un sanatorio por sus problemas mentales. Eh, Algunos datos biográficos de este compositor los ha tomado Thomas Mann para su personaje, Adrian Leverkühn. La enfermedad que Adrian Leverkühn tiene un encuentro con una prostituta llamada Esmeralda, que dicen que significa pureza o algo así, es una paradoja, ¿no? Esto de, igual que el nombre de Fausto, que vende es como algo irónico, o Fausto que alude a la alegría, como Celestina, por ejemplo, en la tradición, ese mito tan español. Celestina viene de celestial. Sin embargo, esa bruja alcahueta, pues no, el autor no la concibe verdaderamente como algo celestial, ¿no? Es un poco en nombres sarcásticos. El héroe comparte el mismo destino que Nietzsche y de Hugo Wolf, y su vida contada por un alma pura, humana y amorosa, Serenus Saiplon, es algo sumamente antihumanístico, embriaguez y colapso. Escribe Thomas Mann a Hermann Hesse, su amigo. Según dice aquí, pues Hermann Hesse es también amigo de de las gafas. Fue amigo también de Thomas Mann y rival también literario. En su libro El origen del Doctor Faustus, nos ofrece, que es una obra posterior en el cual parece ser que habla sobre yo no la he leído, parece ser que comenta aspectos sobre esta novela, el propio Thomas Mann, nos ofrece un informe ameno y detallado sobre el proceso de creación de su obra, cuya utilización de las técnicas del dodecafonismo musical, base de la producción de Leverkühn, le valió incluso una polémica con el compositor Arnold Schoenberg. Realmente esto a medio y largo plazo no ha sido perjuicio alguno, porque es una novela muy famosa, muy popular, y por lo tanto todo el mundo sabe que el dodecafonismo fue inventado por Arnold Schoenberg. Todo aficionado a la música conoce este detalle, con lo cual eso que decía el propio Schoenberg en alguna ocasión, de que en el futuro dirían que el dodecafonismo lo inventó Thomas Mann en una novela, eso es algo absurdo, ¿no? En esa época no se podía pensar que en pocas décadas la música clásica iba a ser un fenómeno popular. Lo vemos, por ejemplo, en esa gira que hacían los tres grandes tenores, Plácido Domingo y Pavarotti y José Carreras, y vendían millones de discos y llenaban todos los teatros y en grandes estadios incluso. En esa época, pues seguramente los contemporáneos de Schoenberg no podían pensar que algo así sucediera. Y como comentaba, bueno, aquí vemos este. Es Klaus Mann, el autor de Mephisto, hijo de Thomas Mann, que lo veíamos con su hermana Erika. Y voy a compartir habida cuenta de que la biografía de Thomas Mann es extensa y un poco aburrida, pues voy a leer, por sus frutos los conoceréis, la de su hijo Klaus Mann. Klaus Mann, hijo primogénito de Thomas Mann. Nació, esta biografía es de Barbara Alanson. Nació el 18 de noviembre de 1906 en Múnich, cuando su padre había alcanzado ya plenamente la celebridad, y murió suicidándose el 30 de abril de 1949, es decir, 6 años antes de la muerte de su padre.
Murió en Cannes, Francia, junto a unos hermanos y hermanas inteligentes y cariñosos, y en su bello hogar frecuentado por las personas más ilustres, conoció una adolescencia feliz y rica en experiencias. Se decía que Thomas Mann era homosexual, ¿no? Su padre, o bisexual. Aún así, contrajo matrimonio y tuvo 6 hijos. Muy precoz, ya a los 18 años, llegó a crítico teatral de un periódico de Berlín, ciudad en la cual se hallaban entonces en plena efervescencia el teatro y la vida artística, y poco después publicó su primer volumen de cuentos, Ante la vida. Este mismo año, con su hermana Erika, a la cual veíamos anteriormente, también con Pamela Wedekind, y el joven y brillante actor Gustav Gründgens representó en Hamburgo su comedia Anya y Esther. Y en 1928 también con Erika en París, Nueva York, Los Ángeles y Hollywood, y aproximóse a la fama y a ilustres personajes. Vuelto a Europa, publicó la novela Alejandro. El advenimiento del nazismo dispersó a la familia Mann y con ella a la mayoría de los escritores alemanes, liberales o judíos. Y así, mientras Thomas refugióse en Suiza, su padre, Klaus vagó por Europa y junto con Andrés Gide, supongo, Aldous Huxley y su tío Heinrich Mann, alentó la oposición al régimen hitleriano. Y en 1933 fundó en Ámsterdam la revista Die Sammlung, abierta singularmente a los jóvenes y desterrados. Colaboró con sátiras y cancioncillas en las actividades del cabaret, fundado y dirigido por Erika, su hermana. Cabaret llamado El Pimentero, perdón. Luego estuvo en Moscú y Praga, donde se relacionó con Benes, y en Viena todavía aún no en poder de los nazis, allá a principios de los años 30. En 1936 emigró a Nueva York. Durante estos años de destierro compuso La huida hacia el norte, la Sinfonía Patética y la vida idealizada y novelesca de Tchaikovsky y Mefistófeles, Mefisto. En 1936 publica esta novela. Novela inspirada en la vida de los actores, singularmente la de Gründgens, casado con Erika, su hermana, y luego pasado clamorosamente al nazismo, y divorciado de su esposa. Publicó más tarde la novela El volcán, en la que aparecen todas las tendencias y los más famosos representantes de la emigración alemana durante el régimen nazi en los diversos ambientes de París, Suiza, Checoslovaquia y los Estados Unidos. El autor consideró esta obra como su mejor novela. Siguió luego una autobiografía escrita inicialmente en inglés. Cuando los Estados Unidos entraron en la guerra, el escritor, entonces ya ciudadano norteamericano, alistóse en el ejército y combatió en Italia. Liberada Roma, permaneció un año en esta ciudad donde frecuentó los medios literarios y por su inteligente bondad ganóse muchos amigos. Reconstituyó en alemán y amplió su autobiografía que tituló El Recodo, reseña de una vida. Esta obra constituye un buen testimonio del advenimiento de Hitler, el hundimiento de Checoslovaquia, la vida cosmopolita de Nueva York y la Alemania posterior a la derrota, en tanto que hace revivir con taciturna claridad a personajes como Adolf Hitler, Benes, Richard Strauss, Cousteau, Greta Garbo, Stefan Zweig, Goering, etc. En 1949, Klaus había terminado su libro, pero sentíase desilusionado por cuanto, luego de haber confiado al término de la guerra en un retorno a la civilización y a la paz, veía en cambio cómo iban enfrentándose dos bloques formidables que amenazaban con el caos. Poseedor de un corazón bueno y generoso, dice Barbara Allanson,
poseedor de un corazón bueno y generoso, no tuvo ya valor para seguir viviendo y en abril de 1949 buscó en la muerte un sueño sin despertar. Aquí vemos a Thomas Mann y a su lado a su esposa Katia. Lo importante es que la vida no caiga en una vulgar facilidad. Donde no hay esfuerzo, trabajo, la naturaleza es grosera, materialidad, el espíritu algo vaporoso e inconsciente e inconsistente. Pero allí donde la naturaleza y el espíritu esté vuelto, el espíritu vuelto hacia la nostálgica búsqueda de aquella, hacia la nostálgica búsqueda de la naturaleza, allí donde ellos se encuentran, allí nace el verdadero hombre. Eso dice Thomas Mann. No tenía la menor idea de que el mérito del libro pudiese consistir en el hecho de presentar un fragmento de la historia del espíritu de la burguesía alemana. Se refiere a los Buddenbrooks, su primera obra más famosa. Y ni siquiera en sueños me pasó jamás por la mente que el interés por el libro fuera más allá de las fronteras de Alemania y que esta historia de la decadencia de una familia impresionara a la burguesía de otros países, que se reconocieran en ella. En otras palabras, no podía imaginarme que el libro, muy alemán tanto en la forma como en el fondo, resultara al mismo tiempo una novela europea, un trozo de la historia del alma de la burguesía de Europa. Bueno, pues por el momento lo dejamos aquí y ya seguiré hablando de esta novela de Thomas Mann, el Doctor Faustus.